Muy bien, continuamos con el tema y estamos hablando acerca de la forma en que el arrepentimiento es producido, ¿sí? Estamos hablando en los no salvos. ¿Cómo es? Creer en la palabra de Dios, la predicación del Evangelio y por la bondad de Dios. Continuamos con la siguiente diapositiva. Quiero que la miren. Ahora, en relación con el creyente, ya con el cristiano, ¿sí? ¿Por medio de qué es que se produce ese arrepentimiento? Entonces, número uno, es por la reprobación y disciplina de Dios. Y eso a veces no agrada, no gusta. Ay, que me disciplinen no es que guste, pero produce en nosotros arrepentimiento. Y yo quiero que miremos un momentico en Hebreos, el libro de Hebreos. Vamos a mirar aquí la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, en el versículo 6, dice así: Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. ¿Quién se agrada del castigo? No. Pregúntele usted a su hijo, los que tenemos hijos, si acaso a nuestros hijos les gusta que nosotros los castiguemos. No gustan del castigo. Pero cuando un papá castiga a un hijo es porque quiere hacerle un bien. Bueno, tristemente hay papás que no quieren el bien para sus hijos, pero son muy escasos aquellos papás. Pero aquellos papás que verdaderamente amamos a nuestros hijos, y así es Dios, Dios nos ama a nosotros, Él nos castiga, Él nos disciplina, ¿sí? Y por medio de esa disciplina, de esa reprobación, cada día esa comunión con Él se va fortaleciendo y también hace que nuestro corazón vaya en arrepentimiento. Yo quiero que miremos ahora estos versículos de más adelante del mismo pasaje de Hebreos capítulo 12, en el versículo 10 y 11. Dice así: Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Esto es lo más importante, y es que si Dios nos disciplina es porque quiere que nosotros participemos de su santidad. Recordemos que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y si nosotros estamos cometiendo algo que a Dios no agrada, pues es la forma en que Él nos hace caer en cuenta de ese error que estamos cometiendo. Es como cuando Natán le habla a David y le dice, ¿recuerdas? Había un hombre, le cuenta primero la historia, había un hombre que tenía un corderito y había otro hombre que tenía muchas ovejas, pero el que tenía muchos fue y cogió el único corderito y lo mató. Y cuando David se da cuenta y dice, tal es digno de muerte, y dice, ese eres tú, David, cuando él pecó con Betsabé. Entonces, esa reprobación, esa disciplina de parte de Dios, porque de hecho David entra en oración. Ya el profeta le había anunciado que iba a morir su hijo, quien estaba esperando Betsabé, que iba a morir. Y esa fue una forma de disciplina para la vida de David, para mostrar que a Dios no le agrada el pecado, ni lo que él hizo con la vida de Betsabé. No era correcto delante de los ojos de Dios ni haber matado a Urías. Entonces, esta fue la forma de disciplina de Dios para David. Y eso hizo que David se arrepintiera porque él entró en ayuno, en llanto, le pidió perdón a Dios. Y además de eso no quiso decir que después cogió la esposa de, no, sino que eso no volvió a ocurrir en la vida de David. Y esto lo podemos ver en cada uno de los hombres de Dios, ¿sí? Cada uno de ellos que cometió un error se arrepintió y no continuó en ese mismo error. Y ahí es donde sí tenemos que tener la claridad, porque hay gente que dice, no, pues yo me arrepiento, le pido perdón a Dios y empatamos. Y con eso si vuelvo a cometerlo no hay lío. No, no has entendido el genuino arrepentimiento. No has comprendido qué es ese verdadero arrepentimiento. Muy bien, estábamos leyendo el versículo 10. Ahora el versículo 11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Si no, pregunten ustedes a los chicos. Mis hijos les pueden decir de ello. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. La vida recta. Eso es lo que quiere Dios. Para los que han sido entrenados por ella. Y esto es algo muy importante. Es bueno comprender dos cosas. Uno, la disciplina.
Disciplina es hacer algo constantemente, ¿sí? Como los deportistas que hacen sus ejercicios constantemente, una alimentación balanceada constantemente, eso es una disciplina. Pero ya el castigo sí tiene que ver con lo que habla la Biblia acerca de la vara de corrección, ¿sí? Ya es el golpe al necio cuando hace algo que no es correcto. Entonces, ese es el castigo. Nosotros tenemos que aprender tanto de la disciplina como del castigo de parte de Dios para que nosotros podamos fortalecer cada día nuestra relación más con el Señor. Cuando Dios nos castiga no es por mal, cuando Dios nos castiga es porque Él no quiere que nosotros nos apartemos de Él, que nuestro amor hacia Él cada día sea más fuerte. Eso es lo que quiere Dios y que nosotros nos arrepintamos de lo que estamos cometiendo mal. Y por ello usa otras vidas para hacernos caer en cuenta de nuestros errores. Y ahí es donde vamos a ir ahorita a mirar la tercera. Vamos para otro pasaje que es Apocalipsis 3:19. Recuerden que estamos hablando acerca de la reprobación y disciplina de Dios, que esa es la forma o en relación con el cristiano por medio de cómo opera, la forma como opera el arrepentimiento en nosotros. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 19 dice así, esto lo habla Jesús y dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Claramente están las dos palabras, corrección y disciplina. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Y esto es algo muy importante, arrepentirnos de nuestra indiferencia. ¿Sí? Dios llama nuestra atención para que nosotros podamos buscarlo a Él, para que nosotros entendamos que Él lo hace porque nos ama y porque no es correcto lo que estamos haciendo, pero no solamente sentir como, ay, sí, ya no lo vuelvo a hacer, ay, qué pereza. No es ello, sino que en verdad, así como ocurrió en los habitantes de Nínive, que ellos se arrepintieron, se rasgaron las vestiduras, el rey se bajó de su trono y se echó ceniza sobre sí. Si él hubiera sido orgulloso, hubiera dicho, pues yo soy el rey y a mí no me importa. Pero no fue así. Este rey de Nínive verdaderamente se arrepintió y rasgó su vestidura y rasgó también su corazón delante de Dios para decirle, perdónanos, Señor, por nuestro pecado. Y eso es algo importante que debe ocurrir también en nuestras vidas. Muy bien. Algo más acerca de esa relación, cómo se forma el arrepentimiento en nosotros. Entonces, cambia nuestra visión, ¿sí? Una nueva visión de Dios. Entonces, yo quiero que miremos en Job, ese es del Antiguo Testamento. Vamos a mirar el libro de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42, en el versículo 5 y 6 dice así, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Miren, esto fue lo que concluyó Job con todo lo que le ocurrió, ¿sí? Con todo el suceso que él vivió. Él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos verdaderamente te ven. O sea, ya tiene un conocimiento más claro de Dios. Eso fortaleció su relación con Dios, fortaleció más y se arrepintió de lo que dijo, porque de hecho él decía que para qué había nacido, que era mejor que lo hubieran abortado. No con ello pecó contra Dios, pero tampoco estuvo bien porque él estaba aún diciendo que todo lo que había ocurrido había sido, no tenía sentido, era vano. Y no fue así. Esto le enseñó a Job poder ver a su Salvador y fortaleció su relación. Entonces, tiene una nueva visión de Dios. Y eso pasa en nosotros los creyentes. Cuando tú cometes algo que a Dios no le agrada y Él usa la vida de otra persona para hacerte caer en cuenta de eso que está haciendo mal. Si tú te arrepientes genuinamente, no que un arrepentimiento ahí aparente, no, verdadero, entonces Dios usa ello a tu favor. ¿Sabes por qué? Porque vas a conocer más profundamente a Dios, vas a amarlo más profundamente y vas a tener una nueva visión de lo que Dios quiere para tu vida. Eso es lo que ocurre en la vida del creyente. Y tercero, también la amante reprobación de un hermano.
Es importante y por eso es que la Biblia nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que un miembro separado no sirve. Somos iglesia y en el sentido de ser iglesia es que una parte del cuerpo ayuda a la otra parte del cuerpo y en esa ayuda hay cosas que no están bien y también muestra esas cosas que no están bien. Y yo quiero invitarlos ahora para que vayamos al pasaje de segunda a Timoteo. Esta es una carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, el joven pastor. Y segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice así. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Y esto es algo que Dios nos invita a nosotros a hacer. O sea, cuando nosotros enseñamos a las personas de que no están bien las cosas que están cometiendo, sí, no es con peleas. Ah, deje de hacer eso que a Dios no le agrada. No, enséñale por qué a Dios no le agrada. Y que eso Dios permita, el Espíritu Santo haga producir un cambio genuino en los corazones. Pasó con el pueblo de Israel y nosotros podemos darnos cuenta con los profetas y los reyes. Ahora que hicimos nosotros el devocional, ustedes que estuvieron juiciosos haciendo su devocional en Crónicas, en Reyes, pueden darse cuenta, aún ahorita que estamos mirando el libro de Nehemías y estuvimos también mirando el libro de Esdras, nos damos cuenta que el pueblo de Israel, por causa de que no se arrepintieron de sus pecados, fueron exiliados y que esos años de cautiverio, los 70 años que estuvieron allí en Babilonia, el pueblo de Judá, fue porque Dios quería doblegar su corazón, pero el Señor también usó los profetas para mostrarles su pecado, para enseñar lo que estaba mal, y la bondad de Dios también se manifestó hasta el punto y el límite en que ya sus pecados eran denunciados totalmente y claramente y directamente, y les decía, arrepiéntanse de esa idolatría, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos decir, Señor, sí, estoy cometiendo mal, y que Dios te use a ti también para con otras vidas, no que tú tapes el pecado de otros, porque ahí estarías actuando tú mal. Bueno, yo lo cubro, yo no digo nada. Delante de Dios, esa sangre va a ser demandada de ti. Y eso también lo habla el profeta Ezequiel, cuando dice que si no denuncias lo que está mal en ellos, entonces tú estarías entrando en ese pecado y no estaría bien. El que sabe hacer lo bueno, dice también la palabra, y no lo hace, le es contado por pecado. Y nosotros debemos también entrar dentro de ello. Entonces, la amante reprobación de un hermano, cuando alguien te llama la atención por algo malo que estás haciendo, no lo veas mal. Dale gracias a Dios por esa vida, porque quiere que tú también disfrutes de una vida en Cristo Jesús fortalecida en Él. Muy bien. Pasamos ahora a los frutos del arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos del arrepentimiento? Vamos a mirarlos. Aquí me quedó 4 y 5, pero estos son los frutos del arrepentimiento, entonces sería 1 y 2. Entonces, una confesión del pecado. Eso es un fruto del arrepentimiento. Si ya Dios ha hablado a mi vida, me ha mostrado, ¿sí? Ha habido una reprobación, una disciplina de parte de Dios, una nueva visión de Dios en mi vida. Ha usado a alguien para llamar mi atención de una forma amorosa, pero lo ha hecho. Entonces, en mí debe producirse algo. En cada vida, en cada persona que se arrepiente, debe producirse algo. Y lo que se debe producir es una confesión del pecado. Yo quiero que miremos acerca de ello. Y eso se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 13. Vamos a mirar qué dice Lucas, capítulo 18, en el versículo 13 dice así. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Esta es la actitud de alguien que se ha arrepentido, ¿sí? ¿Cuál es el fruto de arrepentimiento en la vida de esa persona? Que muestra que sí hay pecado. Aquel que se justifica en lo que está mal o que está cometiendo mal, no hay un fruto de arrepentimiento. Aquel que dice, no, pero yo no lo hice, Dios sabe que yo no lo hice. No, pero en el fondo de su corazón sabe que sí lo está cometiendo, sabe que sí está obrando mal. Entonces,
no ha producido un genuino fruto de arrepentimiento y tal vez ni siquiera está siendo parte del árbol que es Dios. Y allí tenemos que tener mucho cuidado. Este hombre publicano se golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mí que soy pecador. Reconocía que era un pecador. Es más, cuando Jesús se sentaba con las prostitutas, con los publicanos, con las personas que eran menospreciadas en esa época por los fariseos, ellos reconocían la necesidad de Jesús en sus vidas y por eso la Biblia nos dice que las prostitutas y los pecadores y los cobradores de impuestos van delante de los que se creen justos, porque ellos reconocieron su pecado y pidieron perdón a Dios por su pecado, pero también sabían que en sus fuerzas no podían y que necesitaban de la ayuda de Jesús. Cada uno de los discípulos fueron menospreciados como lo peorcito de la época. Este es un cobrador de impuestos. Mateo era un cobrador de impuestos y no era amado por su gente, por su pueblo, porque les cobraba a ellos mismos los impuestos de su propia nacionalidad y tras del hecho ellos usufructaban, robaban de allí para ellos mismos. Entonces no eran amados, pero Mateo decidió dejar la mesa de donde cobraba los impuestos y seguir a Jesús. Eso no quiere decir, bueno, Mateo siguió robando. No, eso lo hizo Judas. Judas sí seguía robando, pero porque no entendió que el camino de salvación era Jesucristo, porque no se arrepintió de sus pecados, no pidió perdón a Dios. Pero Mateo sí es un buen ejemplo. Él abandonó la mesa y siguió al maestro, cambió su forma de ser, cambió, dio un giro a su vida y por ello mostró frutos verdaderos o dignos de arrepentimiento, como lo dijo Juan el Bautista, que mostraran frutos dignos del arrepentimiento, ¿sí? Cuando lo habló en su predicación. También un verdadero arrepentimiento llevará a hacer restitución por lo mal hecho cuanto sea posible. Y aquí vamos a ver un caso muy especial. Miremos por favor en Lucas, el siguiente capítulo, Lucas capítulo 19, y vamos a mirar en el versículo 8, dice así, está hablando de Zaqueo y dice, mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Esto mostró un verdadero fruto de arrepentimiento en la vida de Zaqueo. Zaqueo no solamente se quedó con el remordimiento y la confesión de su pecado, sino que genuinamente restituyó lo que había robado. Y aún eso lo hizo actuar y dijo, devolveré 4 veces más. Así que si tú has hecho algo que a Dios no agrada, restituye. Restituye el mal que has hecho por bien, porque eso también nos lo muestra la Biblia y eso también es un fruto de verdadero arrepentimiento, un fruto genuino de arrepentimiento. Muy bien.